Hola, buenos días, profesora. Bueno, yo soy Gilton Adolfo Muñoz Lainez. Y bueno, estarás hablando sobre aldehídos y cetonas, como la nomenclatura y su importancia. Bueno, ellos son parte del grupo. Bueno, el índice tenemos objetivos, aldehídos, cetonas, fórmula general de cetonas, importancia de aldehídos y cetonas, propiedades físicas, propiedades químicas y ejemplos. Bueno, en objetivo tenemos analizar las importancias de reacciones químicas en los aldehídos y cetonas para obtener un compuesto carbonílico. Segundo, los compuestos carbonílicos tanto en las propiedades físicas y químicas de aldehídos y cetonas. Tercero, clasificar las principales reacciones en que pueden intervenir los aldehídos y cetonas. Uy, profesor, disculpe, déjame borrarla aquí. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto. Bueno, los aldehídos se caracterizan por tener un grupo carbonílico, doble enlace y por lo tanto hibridación sp2 en el carbono. En un carbono primario se caracterizan por tener un grupo carbonílico, doble enlace y por lo tanto hibridación sp2 en el carbono en un carbono primario. Como vemos en la parte izquierda en la imagen de la palabra shot, que la palabra shot proviene de carbono, hidrógeno y oxígeno. Como también podemos ver en, en el butanal, como la palabra mismo le dice, butanal. ¿De dónde proviene el butanal? Del butano. ¿Por qué razón? Porque el butano tiene 4 carbonos, ¿ya? Y por eso se llama butano. Y como butanal, obviamente, es 4 carbonos, y butanal se llama butanal porque tiene la palabra chot, que proviene de carbono, hidrógeno y oxígenos. Bueno, la nomenclatura cadena carbonada. Como podemos ver también en la parte izquierda, donde está la imagen común, que proviene de la palabra for, acet, propión, butir, valer. Como sabemos que for con la palabra aldehído, o sea, ellos se unen y forman la palabra, forma aldehído. Y bueno, así sucesivamente con las otras palabras. Y también así el IUPAC. El IUPAC también, como tenemos el MET, el ED, el PRO, el BUT y el PEN, también ellos forman la palabra. Como en la segunda imagen del lado derecho tenemos los radicales del adenal y como vemos aquí está una cadena de 8 carbonos. Eh, Aquí tenemos uno, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cómo saber de cómo se llama la cadena? Bueno, como en uno, 2, 3 tenemos un metil. En el quinto también tenemos otro metil. Y en el sexto tenemos un etil.
Y bueno, ¿cómo saber cómo se llama la cadena? Bueno, este es el etil, el etil. Y bueno, para saber cómo se llama la cadena, siempre hay que escoger con, o sea, de la, o sea, justo con las palabras de los abecedarios, como por ejemplo, etil, la E es antes que M, entonces, por lo tanto, etil va primero, como por ejemplo, o sea, como si va a llamar el ejercicio, como tenemos uno 2 3 4 5 6 etil, entonces se va a llamar 6 guión etil. Y como tenemos dos metiles en 5 en 3 entonces se va a llamar 6 etil 5,3 dimetil, dimetil oc- octanal. ¿Por qué razón octanal? Porque todo, porque todo radical va a ser terminado en al. Por lo tanto, la cadena se va a llamar 6 etil 5,3 dimetil octanal. Bueno, como en las cetonas tenemos, son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonílico. Son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonílico C de carbonos e hidrógeno. Bueno, en nomenclatura, las acetonas se caracterizan por remover las pinturas de la pintura tal como la acetona. La acetona, al removerse, forman alcoholes secundarios. Y bueno, como aquí también tenemos una cadena de 8 carbonos, tenemos uno 2 3 4 perdón, perdón, disculpe. Tenemos uno 2 3 4 5 6 7 y 8. Bueno, en este ejercicio, ¿cómo también se puede llamar la cadena? Bueno, la cadena, como puede ver, aquí tenemos un metil, acá tenemos un etil, y bueno, de cómo se puede llamar la cadena, como tenemos uno 2 3 metil, 4 5 6 etil, y como le dije en la página anterior, que siempre la cadena por el nombre se tiene que comenzar con la palabra, depende de los abecedarios. Como les dije que E es antes que M, por lo tanto se va a llamar 6 etil 3 metil, y y como la palabra, y como tenemos la acetona,
en el número 4 se va a llamar 4 octanal. ¿Ya? Bueno, voy a borrar aquí. Bueno, fórmula general de cetonas. Se puede presentar una cetona simplemente con R, carbono o oxígeno, R, donde R y R son dos cadenas de hidrocarburos cualquiera. Como que en el lado izquierdo tenemos cadena saturada y en el lado derecho tenemos perdón, en el lado izquierdo tenemos cetona saturada y en el lado izquierdo tenemos cetona insaturada. Como vemos que la cadena cetona saturada es simple y la cetona insaturada es triple enlace. Bueno, importancia de los aldehídos y cetonas. En los aldehídos, al tener estas habilidades reductoras, se emplea en diversos sectores de la industria, como pintura, solvente, plástico y más. También podemos encontrarlo en la vida cotidiana, hallándonos en diferentes maneras en la naturaleza debido a su característica aromatizantes, se hallan en varios recursos en la vida diaria. Propiedades físicas. Los aldehídos y las cetonas tienen la posibilidad de atraerse entre sí por medio de las colaboraciones polar polar por sus equipos carbonilo y sus aspectos de una ebullición con más elevados que los de los alcanos, perdón. Propiedades químicas. La acetona y los aldehídos se comportan como ácidos gracias a la existencia del conjunto carbonilo. Esto provoca que presente actividades típicas de aumento nucleófila. Bueno, ahora aquí tenemos un ejemplo de aldehído. Como vemos en el primero, el segundo y tercero, hay obviamente tres ejercicios. Como vemos, el primer ejercicio es propanal. ¿Por qué propanal? Porque, como lo vine explicando en las páginas anteriores, que propanal tiene tres carbonos. Que tres carbonos, le dije que provenía en propano. ¿Por qué razón en propano? Porque, como vuelvo, repito, tiene cuatro carbonos y aquí está la terminación propanal, proviene, se llama propanal porque proviene de carbono, hidrógeno y oxígeno, de la palabra shot. Entonces, la terminación se va a llamar propanal. En el segundo ejercicio tenemos 2-metil-butanal. Como podemos ver en la parte vertical, como hay tres carbonos, por lo tanto, no podemos comenzar de vertical. Y como vemos en la forma en zigzag, podemos ver que hay cuatro carbonos. Por lo tanto, siempre hay que comenzar con la cadena más larga, ¿ya? Y como vemos que aquí está la palabra shot, que podemos ver que de la palabra se comienza, ¿ya? De aquí hay que contar sobre carbonos, ¿ya? A todos los carbonos.
y porque siempre tiene que ser de los radicales más cerca. Como por ejemplo, si nosotros comenzamos de aquí, de 4 3 2 1 como por ejemplo podemos poner 1 2 3 y acá 4 no se puede así porque primero el shot está acá en la parte derecha y aquí el metil está en el tercero, por lo tanto no se puede. Y si le hacemos el lado derecho, como tenemos 2 1 2 3 y 4 entonces se puede contar de ahí, por la razón que el shot va primero y el metil va segundo. Y por lo tanto, la cadena es 2-metil-butanal. Y como podemos ver en el tercer ejercicio, tenemos 2,3,4 trimetilpentanal. Y bueno, como también para saber de cómo se llama la cadena, bueno, como ya le dije que se comienza de palabra shot, y aquí también está la palabra shot, entonces se comenzaría de aquí. ¿Y por qué por qué la cadena se llama trimetil? Porque en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4 hay 3 metiles. Y por lo tanto, la cadena se va a llamar 2,3,4 trimetil porque son de 3 metiles. Y como la cadena es de 5 carbonos, en la tabla, los 5 carbonos se llama pentano. Entonces no se va a llamar pentano aquí, sino se va a llamar pentanal. Ya va a ser 2,3,4 trimetil pentanal. Ejemplos de cetonas. Y como aquí también tenemos un carbono de 11. Bueno, como vemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, siempre, o sea, aquí hay 3 carbonos en el 5 y eso se llama isopropil. Acá en el 2 tenemos un etil, perdón, en el 6 tenemos un, etil, en 7 tenemos un etil, perdón, metil, y en el 9 tenemos un metil. Por lo tanto, la cadena se va a llamar 7-etil et- 5-propil 7,9-dimetil 3-un decano. ¿Por qué razón un decano? Porque de la palabra, o sea, la cadena tiene 11 carbonos, ¿ya? Y por lo tanto, aquí en el 3 tenemos la cetona. Por lo tanto, por lo tanto la cadena va a terminar en 3, un decano. Y como ya ustedes están mirando aquí el nombre de la acetona, por lo tanto así se llama la cadena. Bueno, profesora, ese fue no tanto explicación, pero por ahí estuve explicando y estoy aquí con nervios. Y yo no sé muy si de presentar las cosas así, pero poco a poco igual nos vamos a acostumbrar haciendo presentaciones así para ustedes. Y bueno, profesora, ese fue todo lo que dije. Y bueno, gracias, profe.